Hola, ¿qué tal amigos del internet? Te saluda tu amiga Lupita Martínez de lupitamartinez.com. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a realizarle una entrevista a mi amiga Bertalicia Herrera. Bertalicia es en el tema de Ham. ¿Qué es eso? Eso es exactamente lo que mi amiga Berta. Pero antes de comenzar con el tema, Berta, quiero que nos expliques un poco, que nos hables un poco sobre ti. ¿Quién es Bertalicia y de qué manera tú llegaste al tema o a las 5 leyes biológicas y cómo es que Berta decidió enfocarse en este tema? Adelante, Berta. Gracias, Lupita. Pues muy bienvenida y estoy muy contenta también por realizar esta grabación, incursionando acá en el internet. Yo empecé de alguna manera, con esto de la forma de trabajar en mi naturaleza, en mi biología, cuando tenía 10 años. Y generalmente empezamos en esto de una nueva alternativa, de una nueva forma de ver la vida y la biología y la enfermedad, por algo que tiene que ver con nuestra salud. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá estaba desahuciada por los médicos y un vecino le prestó un libro, La medicina natural al alcance de todos. Para recuperar su salud, muchas cosas de medicina natural. Pues no es casualidad que después de un tiempo me encuentro, ya siendo terapeuta, con la descodificación biológica. Yo ya hacía constelaciones familiares y entonces dije, oh, qué bien, constelaciones familiares, psicogenealogía unida con algo que es biológico, natural en tu cuerpo. Empecé a estudiar la descodificación y después aprendí que Hammer era el que había hecho posible que estas 5 leyes biológicas se aprendieran. Él le llamó la nueva medicina germánica. Entonces yo empecé primero con descodificación y después me fui a estudiar la nueva medicina germánica, que son las 5 leyes de Hammer. Afortunadamente no fue un proceso mío personal generalmente mis compañeros tienen procesos muy difíciles de salud y por eso llegan a esta nueva medicina. Cuando todo te decepciona, cuando no tienes otra alternativa, buscas algo que te funcione, algo que te explique lo que está pasando. Y así fue como se descubre que Hammer hizo aportaciones valiosísimas a lo que es la salud. Y así fue como yo llegué a estudiar lógicas. Sigo trabajando en ellas. Marco Flicher estudió directamente en una escuela de formación en Italia y próximamente vamos a tener también en México la posibilidad de tenerlo acá para estudiar este maravilloso legado que nos hizo Hammer, que todavía vive. Oye, pues muy bien, muy interesante lo que nos acabas de platicar. Y tienes razón, muchas veces uno incursiona en determinados temas de salud a raíz de una experiencia propia. ¿Por qué no nos platicas desde cero? ¿Quién es Hammer? ¿Y cómo Hammer llegó a ese tema de las 5 leyes biológicas? Y ya para que entres de lleno con la explicación del tema, por favor, ¿verdad? Sí, Lupita, cómo no, muchas gracias. Pues fíjate que Hammer es médico, es inventor, para mí, Ciro Peraloca, tiene muchos inventos patentados, muy reconocido. Él estudió medicina, después dio clases como médico en las facultades de medicina en Alemania, y él estaba estudiando cómo los tumores cerebrales funcionaban, cómo se desarrollaban, cómo evolucionaban y cómo se podían trabajar para ayudar a las personas que tenían un problema de ese tipo. Y resulta que en un viaje de placer en Italia, viajaban en un yate, en un bote, estaban en el mar. Ya no, dispara su arma y una de las balas da al hijo de Hammer, Dirk Hammer. 4 meses en agonía, en muchas dificultades,
es un príncipe italiano en Italia, imagínate lo que eso supone legalmente. Entonces casi pues, muy difícil que pudiera la cuestión legal, jurídica. Por fin el hijo muere. Entonces él contrae un cáncer en testículos y la esposa un cáncer en mama. Entonces empieza a atar cabos de por qué él estaba sano, si no tenía ningún problema. De repente empieza con un cáncer. Él hace los protocolos que estaban en la medicina en ese tiempo destinados y bueno, hace todo el tratamiento, hace otros cánceres la esposa y fallece. Él se queda investigando, a ver, esta gente que tiene cánceres, ¿habrá vivido por alguna cosa muy fuerte, así como yo viví? Entonces empieza a indagar, pues, a cargo de mucha gente que tenía tumores cerebrales y empieza a ver qué es lo que vivió la gente. A hilar, tenía que investigar qué pasa con las personas que tenían cáncer de mama. Empieza a definir claramente que el cáncer de mama tenía que ver si era diestra y si era zurda, era diferente. A ver, ¿qué pasó aquí? Dijo. Una persona diestra puede hacer conflicto de nido si afecta sus glándulas mamarias. Entonces descubrió que las glándulas mamarias de una persona diestra se van a inflamar y van a hacer más células para generar más. Vamos a decir que el alimento es una protección, es una forma de hacer que el hijo siga vivo. Y tenían que ver el lado izquierdo de nuestro cuerpo, la mama izquierda específico en las mujeres y en hombres, con hijo, una relación materno-filial. Y entonces empezó a relacionar algunas cosas. Empezó a relacionar también que las glándulas mamarias vienen de un tejido llamado endodermo. El pecho tiene muchos tejidos. La glándula mamaria específicamente viene de endodermo, que cuando está en conflicto activo, está creciendo, está produciendo más células para producir más leche. Suena lógico. Y descubrió que en 3 lugares al mismo tiempo se da un efecto de ese evento dramático vivido en soledad muy fuerte que tuvo esa mamá. Y entonces, quienes tenían cáncer de pecho, específicamente en la glándula mamaria, específicamente en el lado izquierdo, en su mama izquierda, diestras, tenían al mismo tiempo en el cerebro un pequeño puntito, en el mismo lugar. Y entonces correlaciona la psique, esa emoción que viviste, eso que fue tan altamente dramático. Imagínate, te matan a un hijo que está sano, que no tiene nada, un futuro por delante, con un padre brillante que tiene la capacidad para que estudie lo que quiera y para que se desarrolle, Entonces, hace un cáncer de mama izquierda en la glándula, y entonces dice, okay, a ver, ¿qué pasó con mi esposa? Y empieza a encontrarle el sentido. Las personas que habían vivido un evento altamente significativo tenían en ese pecho precisamente algo que ver con su glándula mamaria. Okay. Entonces fue muy impresionante que él empezó a descubrir que muchos de los tumores cerebrales no son tumores. Son focos de Hammer, le llamaron los compañeros de él, de alguna manera burlándose, porque decían que cuando se veían esos puntitos en la radiografía o en una tomografía sin contraste, eran como inicios de un principio de la máquina que se había descompuesto, como en las fotografías que de repente se ven unas bolitas blancas, ¿no? Como que son defectos. Pero qué casualidad que esos defectos, si se veían desde varios ángulos, todos coincidían en el mismo lugar. Es decir, cuando es defecto de la máquina, tú mueves la máquina y ya no sale de ese lado el defecto. Entonces aquí movían la máquina de un lado y del otro y el punto estaba en el mismo lugar. Entonces él dijo, este es un foco que se hizo en el instante preciso en el que la persona vivió ese acontecimiento en especial
para desarrollar un programa que hasta ahora le hemos llamado enfermedad, cáncer de mama en la glándula, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es un programa para generar más células que produzcan más leche para que lleguen hasta aquel hijo que yo necesito programar, mantener con vida, ayudar, proteger, es decir, que algo de mí llegue hasta allá para que lo alimente. Y entonces fue como en el primer momento todos los órganos derivados de esa capa embrionaria que es endodermo, que es la primera que se forma en el organismo, que es vital a la hora de la formación del feto. La primera capa es endodermo, la segunda es mesodermo y después el ectodermo. Cada una tiene funciones específicas. Bueno, endodermo, glándula mamaria, en su primera etapa va a crecer, va a ser más glándulas, como las glándulas salivales, como cualquier glándula en el cuerpo que al tener un conflicto activo, imagínate un limón, es virtual, ni siquiera es real. Y tú empiezas a salivar, tus glándulas empiezan a segregar más saliva para digerir ese ácido. Bueno, igual la glándula mamaria empieza a segregar más leche. Cuando eso se prolonga en el tiempo, es decir, durante mucho tiempo está haciendo una necesidad hacer más leche, y no sale la leche porque no está mamando el hijo, entonces la leche no sale. Entonces está haciendo más glándula, más glándula, más glándula, y eso es lo que llamamos un crecimiento. Es un adenocarcinoma, porque viene de la capa endodérmica. Entonces, ese crecimiento le llamamos masa, es una bolita, es un tumorcito, que en su siguiente etapa, es decir, el hijo se salvó, ya salió del hospital, ya no está en peligro de muerte, ya se resolvió el conflicto, o simplemente el hijo murió y ya no hay ninguna leche que le sirva de mi parte, entonces el organismo, igual que cualquier cosa que necesitamos o dejamos de necesitar, pues va a hacer lo posible por desechar eso que se había activado en un principio. Y entonces estamos hablando de que viene la tuberculosis, las micobacterias, los hongos, a desbaratar esa bolita que se hizo de más. O esos bolitos, esos adenocarcinomas. Pero si estamos vacunados contra la tuberculosis, entonces pues no hay tuberculosis en el cuerpo que venga a desbaratar esa bolita. Y se enquista, se hace un quistecito por ahí, y una cicatriz, vaya, un endurecimiento, que son los tumores benignos, ¿no? Ok. Eso que me acabas de contar viene a dar como en contra de todo lo que hemos escuchado en la medicina tradicional y como hemos sido educados durante toda la vida. Me imagino que estas 5 leyes biológicas deben de ser muy polémicas con todo lo que me acabas de decir y que supongo que es una mera introducción. Me hace sentir que todo lo que tengo en la cabeza, todo el conocimiento y la experiencia que he llevado a través de mi vida, pues que me viene y me mueve todo lo que hasta ahora conozco. Berta, platícanos un poquito más, creo que tienes algo ahí que cómo explicarnos sobre cómo funcionan las 5 leyes biológicas. Sí, Lupita, tengo por aquí una diapositiva. Listo, ahí estoy viendo tu pantalla, veo una diapositiva blanca. ¿Sí ve la parte de abajo? Sí. Okay. Bueno, vamos a platicar un poquito con esta diapositiva. En esta parte de acá, al principio, tenemos día, en el espacio del tiempo, esta línea punteada es la línea de tiempo, y en la parte de arriba vivimos el estrés normal de un día, y luego aquí en la noche reparamos, y luego viene otro día, pero de repente viene un evento. Este triangulito de aquí es un evento altamente impactante para nosotros. Hammer le puso DHS, porque es Dear-Hammer Syndrome en honor a su hijo, que para él fue un evento muy, muy dramático. Vivido en soledad, no le podía contar a nadie, en realidad, pues, no le hacían caso porque era un príncipe y él estaba en Italia, el príncipe era italiano.
Todo este tiempo que vemos esta gráfica en que sube y baja, está por arriba de esta línea. Es decir, muchos días viviendo de día. No tienen mucho apetito, todo el día el pensamiento se va en estar pensando en eso que te ha impactado tanto. Y a propósito, el cerebro está buscando una solución. Entonces, sin apetito, sin dormir muy bien en las noches, de repente te despiertas y vuelves a aquello que te preocupa hasta que llega un momento que resuelves. Y estamos hablando aquí de la conflictólisis, es decir, después de ya resolviste, en el momento que resuelves, vemos aquí como la gráfica baja. Y esta fase es la primera fase de solución, le llamamos vagotonía. Y es PSLA, porque después de la conflictólisis, post-conflictólisis, pero es la fase más incómoda. Aquí estamos en estrés y aquí no sentimos nada. Toda nuestra energía, nuestro cerebro, nuestra biología está buscando una solución. Una vez que resolvemos, ya no necesitamos el estrés y entonces viene la fase de recuperación. Pero esta es una recuperación incómoda. Se acumulan líquidos, se hace difícil todo el proceso y aquí vienen los síntomas que nos obligan a descansar, estar en paz, estar más enfocados en la recuperación, porque ya resolvimos esto que nos había tenido de conflicto activo. Después viene la epicrisis, este pico de aquí que nos vuelve a llevar por un instante muy pequeño a la fase de simpaticotomía, la fase de estrés, a la fase del conflicto activo. En esta parte de aquí retenemos líquidos, dijimos, en esta parte de aquí es como si exprimieran esos líquidos, como el estornudo es un ejemplo de una epicrisis, y luego sigue la segunda parte, que esta es una vagotonía, pero un poquito más cómoda, hasta llegar nuevamente a la fase normatonía, le llaman normotonía, que es día-noche. Tenemos aquí endodermo, por ejemplo, decíamos ahorita con la mama, que es el cerebro antiguo. El cerebro antiguo estamos hablando de endodermo y mesodermo antiguo. En su primera fase, es decir, cuando estamos en conflicto activo, va a crecer las células de la mama, por ejemplo, en este caso que estuvimos hablando, de la glándula mamaria, pero al mismo tiempo, se llama tumor, van a crecer las micobacterias que se van a encargar de deshacer el tumor cuando dejó de necesitarse. En la segunda fase, una vez que resolvimos, ahora empiezan a trabajar esas micobacterias, la tuberculosis, esos hongos, y se reduce el tumor. En el cerebro nuevo, la cosa es al revés. En la primera fase, hay necrosis del tejido, es decir, ulceración o alteración de la funcionalidad, y estamos hablando de que hay menos células. Aquí no crece. En este cerebro antiguo, endodermo y mesodermo antiguo, primero crece. En el cerebro nuevo, primero decrece. Hay menos células, se ulcera. Estamos hablando de mesodermo nuevo y de ectodermo. Y en la segunda fase, una vez que resolvemos, entran a trabajar las bacterias, los virus si es que existen, y aquí empiezan a multiplicarse. A esta parte nosotros le llamamos simpaticotomía y a esta fase vagotonía. En la fase de conflicto activo decimos que es una fase fría, manos frías, pies fríos, hay vasoconstricción y todo el organismo está buscando la solución. Una vez que la solución llega, entonces entramos en PCL, llamamos vagotonía, donde empiezan los síntomas más fuertes y aquí es donde ya se va hacia la normalización. Algo que cuando vamos en este proceso, aquí está el conflicto activo, solución y empezamos la PCLA, a veces volvemos otra vez al conflicto activo. Y ya cuando otra vez resolvemos y vamos en PCLA, volvemos al conflicto activo. Y esto hace que se vuelva crónico. ¿Qué nos lleva otra vez cuando estamos en este proceso ya casi para salir
a devolvernos los rieles, que es decir, volvemos a tocar algún elemento del ambiente que estaba presente en ese momento. Hammer, si oye un disparo de un arma, se vuelve a ir al conflicto activo. ¿Estamos de acuerdo? O puede ser que los colectores, es decir, los túbulos colectores son unas fibras muy pequeñas que están en los riñones que hacen que detengamos líquido. Ellos son los disparadores de miedo y pánico. Cuando entramos en miedo, pánico de que eso vuelve a suceder, nos volvemos al conflicto activo. O también los medicamentos altamente simpaticotómicos nos llevan de vuelta a la fase de conflicto activo. Muy bien. Muy bien. Berta, pues ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado. La verdad, me quedé impactada. Preguntas al por mayor. Mencionaste muchas cosas que realmente valdría la pena revisar una por una, porque pues son temas que jamás en la vida había escuchado, palabras, conceptos que no había escuchado. Sin embargo, tengo una pregunta muy específica para ti. En una de las diapositivas, en la primera que nos presentaste, mencionaste una parte donde dijiste resolver. ¿Qué significa eso de resolver? Porque para mí resolver es algo que ya quedó resuelto y ya se solucionó y me olvido de él, o ya es algo que se supone que si es un problema determinado, pues resolver me da la idea de que ya, o sea, ya se solucionó. Pero no me queda muy claro cuando dices tú el concepto de resolver, y es cuando realmente empieza un proceso de enfermedad o algo así, te entendí. Si me puedes ser un poquito más específica sobre eso, ¿a qué le llaman resolver? Ok. Cuando tenemos, vamos a seguir con el mismo ejemplo para más fácil, ¿no? Cuando la glándula mamaria está creciendo porque yo necesito que mi cuerpo produzca más leche para poder mantener con vida a un hijo que esté en un hospital, resolver significa ya no necesito crear más leche para mantener a ese ser con vida. ¿Cómo resuelves? Puedes resolver de muchas maneras. El hijo sale del hospital y entonces yo resuelvo. El hijo fallece y entonces yo resuelvo. Puedo, sin resolver, degradar la situación. Bueno, ya tiene, ya salió de terapia intensiva, ya lo veo que va evolucionando, entonces ya me siento más tranquila y ya no estoy con esa preocupación de cómo hacer para que mi hijo se mantenga con vida. Y entonces es una manera de resolver. A veces no resolvemos, a veces le bajamos 3, 4 rayitas. Podemos trabajar con muchas terapias, yoga simplemente. Y entonces puedo estar un poco más tranquila con aquello que para mí fue altamente dramática. Simplemente, si yo comento, comparto en una terapia, hablo de lo que me está pasando y alguien me comprende, ya le puedo bajar un poquito de niveles de esa preocupación. Por eso a veces resolver significa, ya entendí de dónde viene, ya sé qué es lo que me está pasando, ya sé en cuál de los procesos voy, y eso me hace resolver. Ah, ok. Quiere decir que no necesariamente que el problema haya sido resuelto 100%, sino que tú, de alguna manera, te tranquilizas y ya de cierta manera eso es resolver. ¿Es correcto? Es una manera de resolver aquello que te estaba dejando sin sueño, ¿no? Perdiste todo, perdiste el negocio, perdiste un terremoto, qué sé yo, ¿no? Y es tu modo vivendi, tú vives de ahí, de ese edificio, de ese lugar. ¿Qué pasa si tú tenías un seguro? Bueno, una manera de resolver, es decir, el edificio no se va a volver a construir nomás porque tenías un seguro, pero ves que el seguro te responde y se te acaba la mortificación de ahora, ¿qué voy a hacer?
porque con ese dinero del seguro, entonces ahora lo que puedo hacer es, no me conviene edificar allá, mejor hago esto otro, entonces resuelvo mi conflicto de miedo de morirme de hambre, o que mis hijos se mueran de hambre porque no tengo cómo darles de comer. Entonces, si ese es el conflicto, yo lo puedo resolver de muchas maneras. Ok, muy bien. De alguna manera ya creo haber entendido lo que significa resolver. Berta, la verdad, hay muchas dudas más. Y yo quisiera que me dijeras de qué manera tú ayudas a las personas a entender todo lo de las 5 leyes biológicas. Tengo entendido que tienes tú un programa de diplomados. Si nos puedes platicar un poquito sobre eso para ya terminar esta charla entre tú y yo y que nos hables un poco de tu trabajo y qué es lo que estás haciendo. Como que sí, claro que sí, por supuesto, Lupita. Mira, hay 2 maneras. Una, a través de un diplomado que estamos haciendo para conocer la base de las 5 leyes biológicas, lo más elemental, pero lo que te sirve para ubicarte, en qué parte del proceso vas, qué parte de tu cuerpo es el que está tratando de resolver esa situación. Y ese es un diplomado de 10 módulos que estamos ahorita trabajando en Hermosillo. Ahorita vamos por el 5º módulo en Hermosillo y estamos viendo la posibilidad de abrir el otro ahora en diciembre, yo creo. Y vamos a abrir una nueva capacitación en Tucson de las 5 leyes biológicas. También el diplomado allá. Y a través de la posibilidad de empezar a grabar las clases para poderlo tener también a disposición, porque nos están pidiendo de Houston que quieren conocer un poquito más de esto que estamos haciendo acá. Y la otra forma es a través de consulta privada específica para algún tema en especial, ¿no? Pero ahí vemos el síntoma que está teniendo el consultante en ese momento. Y generalmente trabajamos con hipnosis, que es una de las formas como yo trabajo en el consultorio, consulta privada, ¿no? Pues me parece muy bien que tengas al alcance, que estés visualizando la manera de llegar un poquito más allá hacia las personas que están interesadas en ese tema. Y una última pregunta, Berta, ¿a qué tipo de personas está enfocado este diplomado? ¿Es a médicos o es a cualquier tipo de persona? Sobre eso, platícanos un poquito. Okay. Yo creo que estoy de acuerdo con Hammer. Él habla de que la responsabilidad del bienestar mío es mía, ¿no? Yo estoy siendo responsable de mí. Y entonces yo necesito conocer cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona esto que yo estoy viviendo y cómo yo puedo hacer para que esto que estoy viviendo, que le llamamos proceso en lugar de enfermedad, en realidad los síntomas empiezan cuando yo resuelvo, entonces, espérame, ¿no? Si los síntomas empiezan, entonces yo estoy en un proceso que generalmente lo más incómodo dura 3 semanas y entonces yo puedo paliar un poquito. Tengo médicos en el diplomado, tengo personas que han estado enfermas y quieren saber qué es lo que pasó con ese proceso que están viviendo. Gente que quiere saber un poquito, terapeutas que quieren ayudar a sus consultantes y entonces también interesados. Y personas, tengo 2 chicas adolescentes que les interesó saber cómo funciona la biología y cómo ellas se pueden sentir mejor. Amas de casa, madres de familia, seres vivos. Porque incluso un veterinario ellos tienen mucho más claro cómo funcionan las 5 leyes biológicas en los animales. Con este conocimiento es mucho más fácil que puedan salir adelante incluso sus clientes que son los animalitos, ¿no? Muy bien, entonces me queda claro que es para cualquier persona que esté interesada en su salud, en su bienestar y de hacerse responsable de su salud. Es así, ¿verdad? Bueno, Berta, nada más, te quiero agradecer este tiempo que me has dedicado, de que nos hemos dedicado mutuamente para conocer sobre este tema. La verdad, a mí me parece muy interesante, como te comentaba, muy controversial. Claro que sí, te vamos a seguir haciendo más entrevistas sobre esto para que nos vayas educando un poco más sobre ese tema que es de tu dominio. Bueno, nada más para que te despidas de nosotros, nos des tu página web, tu página de Facebook y donde todas las personas te pueden localizar. Muchas gracias, Lupita. Es un placer siempre estar
comunicación contigo. Te agradezco mucho este espacio, esta posibilidad. No soy muy ducha en la tecnología, pero contigo hago un buen equipo. Poco a poco ya verás, vamos a hacer unas máster. Dicen que todo con el tiempo logra recuperar su equilibrio, entonces vamos dejándole el tiempo. Mi página de internet es www.anahataterapeutica.com y en Facebook nos encuentras en anahataterapeutica.info. Muchas gracias por estar en contacto y nos vemos hasta la próxima. Perfecto. Y pues yo nada más para informarles que esta entrevista va a estar en el canal de Anahata Terapéutica y también para invitarte a que también visites mi página web lupitamartinez.com, en donde hablo sobre temas de internet y hablo también sobre marca personal. Bueno, pues ha sido un placer y nos vemos en una próxima entrevista. Bye.